estaremos predicando bajo el tema enfrentando las tormentas de la vida. Es difícil que alguien se pueda calificar como creyente que no haya vivido algún tipo de pruebas o de tormentas, precisamente después que llegó a los caminos del Señor. Las tormentas vienen y van en la vida. De hecho, no son para nada gratas las tormentas. Las tormentas traen dolor, traen angustia, traen sufrimiento y muchas veces pérdidas materiales y peor aún, pérdidas humanas. Hay un versículo que es clave en la Biblia para poder entender que Dios está en control. Por favor, acompáñame al versículo que está en el Salmo 103, versículo 19. La Biblia dice así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Este versículo responde a muchas preguntas que gravitan en la mente de aquel que está en medio de una tormenta. Aquel que es creyente o no creyente, que está en medio de apuros, que está en una situación de adversidad. Lo que nos dice este versículo, lo que nos recuerda el salmista, es que su control domina sobre todo. La soberanía de Dios es establecida. Él domina sobre toda situación que te esté aconteciendo. Quizás te hayas preguntado en algún momento, al encontrarte en una tormenta, ¿dónde está Dios? Dios, ¿dónde estás? Que no te veo. En medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento, Dios, ¿dónde tú estás? ¿Por qué me sobrevino esto? Nos asaltan preguntas. ¿Acaso lo causé yo con alguna acción o con algún pecado? Dios, ¿realmente estás consciente de lo que estoy sufriendo, de lo que estoy padeciendo? O simplemente le decimos: Dios, no te siento. En una ocasión, un padre que había perdido su hijo increpa a un pastor y le hace una pregunta directa al pastor: Pastor, yo quiero saber dónde estaba Dios cuando murió mi hijo, cuando fruto de un accidente le cortó la vida. ¿Dónde estaba Dios cuando perdí mi hijo? El pastor, bajo la iluminación del Espíritu Santo, le dice: Dios estaba en el mismo lugar de cuando le mataron el hijo a él. Dios estaba en el mismo lugar cuando le asesinaron su hijo en la cruz. Dios está en su santo trono y domina toda la tierra. Veamos a la luz de la Biblia, que nos da un ejemplo de lo que son las tormentas, los procesos de las tormentas. Ve conmigo al Salmo 107, por favor, en los versículos del 23 al 32 inclusive. La Biblia dice así: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Aquí nos habla de los que laboran en barcos, de los que están batallando en barcos de carga o en trabajos de pesca, en mar abierto. Versículo 24: ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derritan como con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres.
exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. La pregunta directa, la pregunta necesaria, la pregunta retórica es la siguiente: ¿está Dios en medio de las tormentas que acontecen a nuestras vidas, sí o no? ¿Está presente? Hay gente en este mundo que son agnósticos, que entienden que Dios no se mete en nada, que Dios no se inmiscuye en nada, que los hombres tienen sus situaciones y Dios no se mete en absolutamente nada. Pero esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el versículo 25 que hemos leído: porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Estamos hablando del accionar de Dios. La Biblia de manera inequívoca nos señala que Dios es el que causó en este relato, en este salmo, la tormenta física que azotó a los marineros. Ahora bien, hay dos tipos de tormentas claramente identificadas: las creadas por Dios y las creadas por nosotros mismos. En ocasiones el Señor interrumpe nuestras vidas con turbulencias, con tormenta, nos sacude. Nosotros también con nuestras acciones nos metemos en situaciones que hacen que nuestra vida viva condiciones caóticas. Tomamos decisiones fruto de nuestras pasiones, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos no refrenados, y creemos que todo nos va a ir a pedir de boca, y nos topamos de buenas a primeras que las cosas se trastocaron totalmente. Y hoy nos encontramos en una condición muy triste por malas decisiones que hemos tomado de manera inconsulta. No consultamos a Dios o vamos contra los principios establecidos por la palabra de Dios. Yo soy de los que creen que Dios está en todo. Dios está en la vida del creyente, no como un agente pasivo, sino como un agente bien activo. Él domina todo el escenario. Hay gente que tiene ideas erradas de Dios porque no conocen a Dios, no conocen al Dios de la Biblia, y entienden que Dios nunca permitiría una tormenta en la vida del creyente. No han conocido la palabra de Dios. Hay gente que son tan controladoras que quisieran controlar cuando Dios controla. Existen tres clases de tormenta claramente tipificadas. Están las tormentas naturales que azotan ciertos países y regiones. Están los tornados, están los huracanes, están las lluvias torrenciales, están las inundaciones. Y nuestro país es azotado por estar en el Caribe de varios de estos fenómenos naturales. Hay también tormentas emocionales que desde mi punto de vista son las peores. Son aquellas que están dentro de nosotros, que están produciendo una perturbación y una intranquilidad impresionante. ¿Qué tipo de tormentas son estas, pastor? A menudo estas tormentas se manifiestan en una mala salud, cuando nos enfermamos. Nos sentimos muy mal, nos sentimos incapacitados para hacer cosas que normalmente hacemos. Necesitamos la ayuda de otro o someternos a un tratamiento prolongado. También nos sentimos mal en medio de tormenta cuando nos asaltan sentimientos de rechazo, ya sea por alguien o por algunas personas o por un grupo de personas que nos rechazan, que no nos aceptan, y esto nos hace sentir mal. También hay problemas financieros que nos quitan el sueño, problemas de
atolladero y que no encontramos cómo salir de eso. Hay también problemas familiares muy profundos, problemas de pareja, problemas con el cónyuge, con la cónyuge, con los hijos. Y esto perturba nuestras vidas, nos causan estrés, nos dan una sobrecarga emocional. También viene fruto de una relación rota, donde hay áreas donde no han sido del todo sanadas, que nos molesta el poderle ver, dirigirle la vista, y cuando tú no puedes ni siquiera verle la cara a alguien, es porque todavía no tienes una completa sanidad. Hay también tormentas espirituales. Y las creamos al desobedecer a Dios. Cuando violamos lo que la Biblia nos ha revelado que es su voluntad. Cuando queremos vivir la vida como nos antoja. Cuando queremos vivir como chivos sin ley. El vivir fuera de la voluntad de Dios va a afectarnos en la manera en cómo hablamos, en la manera en cómo nos conducimos, va a afectar nuestras conversaciones, nuestro carácter. Y una de las cosas que Dios va a hacernos, nos va a venir al frente, es a través del Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo nos va a salir al frente y nos va a colocar en la conciencia: lo has hecho mal. Y nos vamos a sentir atormentados. Cuando estás en medio de esa tormenta, a veces algo muy sutil, que no lo reconocemos porque estamos acostumbrados a controlar los problemas y a poder aparentar que no estamos tan mal como lo estamos. Y cuando alguien nos pregunta cómo estás, la respuesta en automático es: yo estoy bien. ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas? Y somos desafiantes, pero estamos llevando la procesión por dentro. Estamos rotos por dentro. Pero tenemos que vivir una vida de apariencia. O pretendemos vivir una vida de apariencia mientras la tormenta se está produciendo por dentro. Los efectos los sufren otros, los hijos, el esposo, la esposa, los compañeros de trabajo, las situaciones, las relaciones interpersonales. Pero el problema no está afuera, el problema está dentro. Gloria a Dios. Cuando usted está en medio de la tormenta por desobedecer a Dios, la gente regularmente se aferra a adicciones. Es impresionante. Un abismo llama a otro abismo. Y nos aferramos al alcohol. Y dice: una cervecita al año no hace daño. Y es el comienzo de poner los pies en resbaladero. Hay gente que se mete más profundo. Hay gente que comienzan a vivir una vida que supuestamente habían renunciado en el mundo y comienzan a contaminarse y recontaminarse en medio de esos procesos. Hay gente que toman vacaciones y se van al mundo de cabeza. Hay gente que se meten en drogas, gente que se meten en juegos de azar, que es otro tipo de adicción. Hay gente que andan en pornografía. Hay otros que buscan culpar a otros, a cualquiera, al sistema, al gobierno, a la familia, a los padres, a su origen, a quien sea. Viven culpando y culpando y culpando. Culpan a cualquiera menos a ellos mismos de las situaciones que están aconteciendo. ¿De dónde vienen estas tormentas? Ya sabemos que algunas son causadas por nosotros mismos. Sabemos que algunas son causadas por Dios. Y hay algunas que van a ser infladas por el mismo Satanás. Veamos las características. Las causadas por nosotros mismos ya sabemos que son fruto de decisiones emocionales. Muchas veces vemos algo y en vez de esperar, lo queremos ahora, lo queremos ya, y no medimos las consecuencias. Hay una persona que me dijo: me voy para Europa
fiao. Oh, qué bien. Y voy a gozar durante esos 15 días en Europa. Yo le dije, mira, nunca tomes una decisión financiera que comprometa tu futuro, porque una deuda siempre trae consecuencias espirituales. No invites tormentas financieras a tu vida, porque no, pero yo voy a tener 2 años para pagar. Digo, vas a disfrutar 15 días y 2 años vas a sufrir. ¿Se entiende? Lo correcto es que tú ahorres, y cuando tengas un ahorro te vas a Europa, a la China o donde tú quieras, porque es el fruto de tu ahorro. Pero por favor, no invites tormentas a tu vida. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Hay tormentas causadas por Satán. El enemigo es perfecto en azuzar el pecado. Vemos que Satán trae tormentas a través de la tentación, las tentaciones que están al orden del día. Vemos un ejemplo de cómo opera el enemigo. Está en 2 de Samuel, capítulo 11, en los versículos del 1 al 5. En esta escena nos dice lo siguiente. La Biblia dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Todo parece perfecto, todo está yéndole a pedir de bocas, pero viene la introducción de este versículo. Pero, atención al pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy fea, no, muy hermosa. Las tentaciones se ven bonitas. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió, con todo el conocimiento de quién era, y envió David mensajero y la tomó. Es decir, tuvo relaciones sexuales. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Vemos la progresión de eventos en la vida de David. Lo primero que vemos es que David estaba en el lugar equivocado. Tenía que estar, dice, en los tiempos en donde los reyes van a la guerra. Él se quedó en casa por haraganería, por distracción, por frialdad. Ponle el calificativo que quieres. En segundo lugar, vio lo que no debía de ver. ¿Por qué? Porque se fijó en una mujer y no miró la primera vez, sino que miró más de una vez y auscultó, miró con codicia en sus ojos, con lujuria en sus ojos. Y en los ojos lujuriosos comienzan a producir pecado. Su mirada se tornó de lujuriosa a mandarla a traer por el poder que tenía como rey. Su lujuria dio paso a un acto de pecado. David estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la mirada donde no debía de colocarla, con malos pensamientos y con el poder de actuar motivado en la lujuria en su corazón. Hasta este momento usted dirá: pastor, yo no soy David, yo soy fuerte. Hello. No hay hombre o mujer fuerte. La fortaleza viene de Dios. La fortaleza viene de Dios. Satanás es generador de tormentas. No la ponen fácil. Entra
de manera fácil, peca de manera fácil, nos invita a pecar de manera fácil, nos pone el terreno, la calle ancha para pecar. A ti mujer, a ti hombre. Decía un gran predicador muchos años atrás, donde hay mucha carne no se necesita mucho diablo. Debemos tener cuidado con lo que miramos y con lo que codiciamos. Con la mirada y pensamiento equivocado podemos incurrir en pecados que nos afecten por el resto de nuestras vidas. Que nos afecten por el resto de nuestras vidas. Gloria a Dios. Satanás instiga tempestades de todo tipo. David, estando en el lugar equivocado, produjo pensamientos pecaminosos y la muerte, con esa puerta que él abrió, la muerte entró en su casa. La muerte entró en su casa. Conozco la historia de un pastor que tiene problemas con la lengua. La esposa es una mujer temerosa. El pastor tiene como costumbre hablar mal de todo el mundo menos de él. ¿Se entiende? Hay gente así. Y me acuerdo que la mujer un día le reprendió diciendo: refrena tu boca, porque yo no quiero traer maldición para mi casa por tu lengua descompuesta. ¿Alguien puede decir ay? Oh, cuando desatamos nuestra lengua, abrimos puerta a la impiedad. Invitamos espiritualmente, damos permiso a que la iniquidad nos toque. ¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo? Dile que está a tu lado, sujeta tu lengua. ¿Por qué Dios permite tormenta? La primera razón es que Él quiere captar nuestra atención. ¿Por qué Dios a un creyente le permite tormenta? Porque Él de alguna manera quiere hacernos ver que Él es Dios. Y que Él es el que está llamado a tener control. Que tú no tienes por qué vivir una vida de autodeterminación. Tú tienes un Dios al cual tienes que reportarte cada día, cada día. Dios es capaz de subir el volumen espiritual a través de la tormenta. Dice el gran escritor C.S. Lewis en uno de sus libros que el dolor es el megáfono de Dios para que nosotros coloquemos nuestra mirada en Él. Solo cuando alguien que vive una vida de pachanga, que todo le está yendo bien, cuando le toque el dolor, entonces encuentra tiempo donde no había tiempo. No había tiempo para orar, ahora sí hay tiempo para orar. No había tiempo para ayunar, ahora sí hay tiempo para ayunar. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? La segunda razón es para que Dios permite tormenta, para que nos arrepintamos. Nos arrepintamos. Muchos de los que estamos aquí necesitamos un genuino arrepentimiento. Pastor, pero yo vengo a la iglesia con una Biblia, sí, pero vives una doble vida. Por las noches llegas tarde a tu casa, borracho. Pero yo soy cristiano evangélico. Sí, pero eres un pecador y no te has arrepentido de tu pecado. Hablas mentira. Vives una doble vida. Vives una pantalla. Pastor, pero yo pertenezco a un ministerio. Sí, pero Dios va a hacer lo necesario precisamente para salvarte por amor a ti. Va a tener que someterte a diversas pruebas. Va a tener que meterte en tormenta hasta que haya un genuino arrepentimiento en tu vida. Jonás era profeta de Dios. Nos dice Jonás capítulo 1. No lo voy a leer. En los versículos del 1 al 17. Que había recibido instrucciones de Dios de ir a predicar a gente malvada, a los ninivitas,
a Nínive. Y Jonás no quiso. Y Jonás tomó la dirección contraria. Y sabemos la historia. Se metió en un barco para irse lejos a otra ciudad, huyendo del llamado, huyendo de las instrucciones. Y Jonás huyó de Dios, pero Dios nunca lo abandonó. Y estando en el barco, fue sometido ese barco a una tormenta establecida por Dios. Y sabemos la historia. Tiraron de todo para aligerar el barco, hasta que Jonás le dijo al capitán y a la gente: mira, la causa de esta tormenta soy yo. Y lo tiraron a él, y tan pronto lo tiraron a él, la tormenta se calmó. Y Dios, que es un Dios de propósito, le tenía establecido un gran pez. Y duró un tiempo de al menos 3 días, sostenido por Dios. Y luego el pez tuvo que escupirlo. Y él entonces, frente a todo ese proceso de tormenta, entiende que Dios es Dios y que Él no puede hacer con su vida lo que le da la gana. Y viene entonces arrepentido a decirle: Señor, yo voy a hacer lo que tú has dicho que yo haga. Voy a predicar arrepentimiento y salvación en Nínive. ¿Cuántas tormentas tú y yo vamos a tener que pasar hasta que hagamos la voluntad de Dios? Si estás metido en una tormenta, ¿cuánto tiempo más va a tener que pasar hasta que vengas arrepentido delante de Dios y le digas: Dios, dime qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo voy a pagar el precio que tenga que pagar. He aquí tu siervo, he aquí tu sierva. Pablo tuvo un aguijón en su carne. Nos dice 1 Corintios 12 que él tuvo que sufrir una enfermedad. 3 veces le pidió a Dios: quítame esto. Y la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Cuando nosotros entendemos que nuestra vida como creyente está en las manos del Señor, que no nos acontece nada, y que en todo lo que nos acontece, no nos acontece nada fuera del control de Dios, y que cuando nos acontezca la adversidad tenemos que decirle: Dios, ¿qué tú me quieres decir? ¿Por qué? Porque cuando hay un genuino arrepentimiento y una verdadera búsqueda, hermanos, es que regresamos a los caminos desandados. Y después oímos los testimonios de gente que fueron librados de tormentas muy fuertes, que dicen expresiones como esta: antes no tenía tiempo para Dios o para lo de Dios, y ahora sí. Aprendí a escuchar a Dios y ver su mano cuando me diagnosticaron cáncer. Me rendí a Dios en el proceso de enfermedad de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa. Yo era una mujer comparona, ¿hasta qué? Era una mujer vanidosa, ¿hasta qué? ¿Qué tormenta tienes que permitir para poder cambiar tu carácter? Tuve un accidente donde casi pierdo la vida, y a partir de ahí vivo una vida totalmente consagrada a mi Dios. Conocí a Dios después de la pérdida de un familiar, de un papá, de una mamá, de un hijo, de un familiar que amo mucho. Hermano, Dios nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto. Es capaz de mandarnos una gran tormenta para que acudamos a Él en arrepentimiento y fe, y que le conozcamos como nunca antes lo habíamos conocido. Quiero decirte, hermano, que un propósito fundamental de la tormenta es que Él desea revelarnos quién es Él. La tarea más importante no es que vengas a la iglesia, sientes tu cuerpo, traigas una Biblia, sino que busques como meta conocer quién es Dios. Tu meta fundamental como creyentes,
conocer al Dios que adoras, conocer quién es Dios. Es en medio de la tormenta que podemos conocer su amor, su misericordia, su bondad, su auxilio, su rescate. Hay gente que dice, si Dios es amor, Él nunca permitiría esto que está sucediendo conmigo o que está sucediendo con tal hermano o con tal hermana. Oye, tú no conoces al Dios de la Biblia, métete con la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 55, a partir del versículo 8, lo siguiente. La Biblia dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Qué le está diciendo Dios a su pueblo? Tú y yo no pensamos igual. Ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Qué le está diciendo Dios? Tú y yo no actuamos iguales. Dijo Jehová: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envíe. Esta palabra merece un aplauso. Aleluya. La palabra de Dios nunca retorna vacía. Romanos 8:28 lo conocemos. Entendamos el proceso de la tormenta en la vida de un creyente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Algo que he aprendido de manera personal es que las tormentas me acuerdan quién es el que está en control. Cuando a mí se me olvida y creo que el dinero que tengo en el bolsillo es el que me da el control, o una posición económica es el que me da el control, Dios me muestra, no, yo quiero hacerte entender que yo soy el que tengo el control de tu vida, no tú. No es tu pequeña inteligencia, no son tus relaciones. No, soy yo el que tiene siempre que entender que lo que tú tienes está en mis manos. Oh, pero yo tengo jipeta, tengo casa, tengo buena posición económica. Eso no es nada. No pierdas de vista, no pierdas el enfoque. Dios es el que tiene el control, no tú, no yo, Él es. Él quiere bendecirnos. Él quiere equiparnos. Él quiere que le sirvamos. Este mensaje ha sido muy sencillo, muy claro. Si alguien juzga a Dios a menudo, en medio de las pruebas, en medio de la adversidad, en medio de las tormentas, porque simplemente no le conoce. Dios te ama tanto que pudiste despertarte hoy. Oye eso. Dios te ama tanto que pudiste despertarte hoy. Hoy tus ojos abrieron los míos por la bondad y la misericordia de Dios. Pongámonos sobre nuestros pies.